Gracias por estar allí presente. Hoy tenemos un artista, Gregorio Boscán. Bienvenido. Gracias. De verdad, qué gustazo, Gregorio, poderte ver, encontrar, porque de verdad había pasado algunos años que no te veía, y compartir contigo, conversar contigo siempre es un bálsamo para el alma. Gracias. Mira, realmente es un placer recibirlos aquí en mi galería taller. Es tu casa, gracias. al igual que la casa de muchas personas. Claro, de Elio Ríos, que está ahí en las cámaras, gracias por el apoyo. Exactamente. Cuéntame cómo nace tu historia, cómo comienza esa historia, la historia de Gregorio Boscán. Por obras, por cosas positivas de la vida, entré a un taller de arte en San Juan de Colón, que en ese momento nosotros vivíamos allá. Un taller de arte infantil. Para mí era emocionante porque, bueno, era algo nuevo sin duda alguna para una vida en un pueblo, pero mi preocupación era que yo no sabía dibujar, yo no sabía pintar, yo no sabía nada. Yo coloreaba, pero de ahí no pasaba. Resulta que cuando me enfrenté al caballete y al modelo que habían puesto una naturaleza muerta, un bodegón, una especie de bodegón, yo me quedé paralizado ante la superficie plana, blanca, y ¿qué hago, no? El profesor me dijo, mira... Es como el escritor que de pronto ve la página en blanco y es un reto. Exactamente. Entonces él me dice, mira, ¿no sabes dibujar? Digo yo, no sé dibujar, pero mira, tú ves ese jarrón tiene una circunferencia y un rectángulo. La manzana tiene una circunferencia. Y me empezó a descomponer la forma con palabras muy sencillas, y ahí fue donde yo descubrí que todas las formas tienen una figura geométrica en ella. Y yo dije, ok, listo. Ya lo que era detallar eran esos detalles que si la hojita, pero a partir de allí dije, wow, o sea, qué maravilla, es como si me hubiesen dado la pastilla. Exacto, como la fórmula. La fórmula. Bueno, el mejor trabajo de todos los veintitantos niños que habíamos fue el mío. O sea, ya para mí estudiar sexto grado, que era lo que estaba haciendo en ese momento, ya no tenía importancia como esperar los sábados para ir al curso de dibujo y pintura, al taller de dibujo y pintura. Y mi vida a partir de allí cambió totalmente porque yo dije, yo voy a ser artista. Cuando fue la orientadora del Ministerio de Educación, que antes acostumbraban a ir a los salones cuando tú salías de primaria, de sexto grado, y empezó a preguntar a todos, ¿qué vas a hacer tú cuando salgas de aquí? Pues no, yo voy a estudiar esto otro, tal. Y a mí me dejaron de último por tener buenas notas, porque ellos pensarían que iba a decir. Cuando yo dije, yo voy a estudiar arte, me dijeron, eso no existe. Casualidad que ese año nos mudamos a Maracaibo. Ahí yo comencé el primer año de bachillerato y comencé también arte puro en la Nectalí Rincón. Entonces ya ahí el panorama se abrió, porque de estar en un pueblo de 4 calles, ya yo vivía en una metrópolis, en lo que era Maracaibo, y era tener otra visión. Una vez que entré al curso de arte puro en la Nectalí Rincón, por supuesto, descubrí que no era solamente la perspectiva, sino que era una serie de elementos. Sombras, todo. Volumen. Y bueno, estudié... Comenzaste por el arte figurativo, pero lo que haces hoy, o lo que has desarrollado, lo que has marcado, ese sello de Gregorio Boscán, no es el figurativismo, sino es este arte más abstracto, más sentido de esa intimidad tuya. Exacto. ¿Cómo describirías la obra desde esa tela blanca a la cual le tuviste miedo a hoy, que un cuadro puede costar miles de dólares? De aquello que esa docente te decía que te vas a morir de hambre, y tú le dijiste, no, yo no me voy a morir de hambre. Y ciertamente eres uno de los artistas que nos representa y que has llevado tu talento por el mundo. ¿Cuánto de eso hoy podemos ver? ¿Qué arte define el pincel, el trazo de Gregorio Boscán? En el 2000
2007, apareció la Legna en el lago de Maracaibo. Claro. Yo había estado unos 2 meses en Estados Unidos y mi último mes fue en Nueva York. Aproveché y visité todos los museos de Nueva York. Y por supuesto al MoMA iba todos los días. De hecho me decían, ¿por qué no compras la membresía si vienes todos los días? ¿No? Y en verdad sí, así es. Lo cierto es que vine con una euforia interna por todo lo que había visto. Pude ver la exposición de Armando Reverón, que estaba haciendo el MoMA en ese momento, una exposición que aquí en Venezuela nunca la hemos visto. Y yo decía, pero esto es insólito que el MoMA tenga una producción tan, claro, es el MoMA, pero es una exposición tan importante como la de Armando Reverón, que es el mejor, no es el mejor artista, pero es el artista que hizo un planteamiento muy importante como es la luz. Correcto. Y en Venezuela no tengamos una exposición como esa. Al igual vi otras exposiciones muy interesantes sobre la evolución del arte y bueno, sin duda alguna eso me motivó a que yo tenía que venir y seguir experimentando de manera más ordenada y más continua. Cuando llego a Maracaibo, que al siguiente día paso el puente y me doy cuenta de lo que está sucediendo, yo no había visto nunca el lago en esas condiciones y me pareció el paisaje más hermoso que había visto en mi vida. Ok, punto interesante porque mucha gente odiaba a la Legna porque era un olor muy fétido. Exactamente. Y era la contaminación. Para muchos era como la contaminación, la muerte de nuestro lago. Sí, eso fue para mí demasiado emocionante porque ese es el paisaje surrealista más hermoso que yo he visto en mi vida. No hay pinturas de Dalí, no hay pinturas de ningún surrealista, de nadie más hermoso que eso. Y me emocioné tanto que pasé el puente 5 veces, me devolví, volví a pasar, y yo decía, esto es una maravilla, qué belleza. Pero a la vez descubrí. Claro, porque era un jardín en el lago, ¿no? Todo había cambiado, ¿no? El reflejo, la luz, todo había cambiado por ese verde tan incandescente. Entonces, cuando me regreso a Maracaibo, empiezo a investigar y me doy cuenta que es que la Legna está ocasionando un daño ecológico muy fuerte. Y yo dije, ok, aquí es cuando la belleza mata. Entonces, a partir de allí comenzó todo un proceso creativo para mí. Registré ese color que se caracteriza mucho en mis obras, totalmente, el verde Legna. Totalmente. Y también registré, hice la fórmula del verde lago, verde agua del lago. A partir de allí comenzó todo mi trabajo investigativo y todo mi trabajo dedicado al agua. Por ser tan importante el agua en el planeta, tomé conciencia del peligro que hay en que el agua se contamine y que el agua realmente desaparezca, porque todo, absolutamente todo, viene del agua. Nuestra vida viene del agua, el petróleo viene del agua, todo viene del agua, que es lo que genera la vida en el planeta. Y ya yo venía experimentando con unos amigos holandeses que son ecologistas, eso de la ecología. Y bueno, más los conocimientos que ellos me dieron, más lo que yo experimenté y lo que pude investigar, pues sin duda alguna cambió mi manera de ver el mundo y también de ver el arte. Cuéntame que eso en específico, lo del Salón Michelena, ¿cómo fue esa experiencia? Sí, fue una experiencia maravillosa porque rompí un poco los parámetros que estaban establecidos y fue una obra donde yo requería de un espacio solamente para mí y una obra interactiva, vamos a decirlo así. Yo formaba parte de la obra. Eso trajo una serie de críticas muy positivas y también una serie de críticas negativas, sin duda alguna, que existen y que en ningún momento te deben preocupar, porque lo único que hacen es construir. Yo creo que si hubiese hecho caso a todos mis detractores, ahorita no estuviera grabando este programa aquí contigo. Siempre fui opuesto a lo que todos me decían. Ok, entonces eso sin duda me abrió un panorama. El participar en el salón más importante de arte de un país con un prestigio internacional como lo es el Salón Michelena, me dijo, ya, tienes las puertas abiertas. Imagínate.
y tienes mucha responsabilidad. Claro, totalmente. Y te menciono lo de los medios de comunicación porque en algún momento Gregorio Boscán era tendencia en todos los medios, tanto Diario La Verdad, Revista Estampa Zuliana, Revista Tendencia, Revista Facetas, Panorama, Versión Final, todo, estaba en todos los medios. Yo diría que no he dejado de estar en todos los medios porque gracias a Dios he tenido muy buenas relaciones con todos los medios, y en estos 2 últimos años con la situación pandemia, sin duda alguna he estado un poco, entre comillas, fuera. Sin embargo, he participado en 3 exposiciones virtuales, he seguido la programación. A ver, pero vamos a ver, daticos, dame sustancia, Gregorio. En tu vida, ¿cuántas exposiciones has tenido? No sé cuántas. 20. Sí. 30. O sea, muchas. De hecho, mi currículum ya tengo que ponerlo del 2000 en adelante, y ahora viene del 2005 en adelante porque son muchas las experiencias y las actividades. Y son muchos los pasos. Y siempre yo diría que todo me ha favorecido. Lo he visto desde un punto de vista positivo. En el 2020, el aspecto cultural y artístico en Caracas lo abrí con una exposición que presenté en el Centro Cultural Chacao, y la exposición se llamaba Aguas Urbanas. Estaba, vamos a decir, conjuntamente con el Maxul y la Fundación Gobea Menos. Entonces, fui el único artista que logró presentar un trabajo en ese año a nivel nacional. Imagínate. Porque yo comencé el 2 de febrero del 2020 y en marzo, y al final de marzo terminó la exposición y comenzaba, y a partir de allí pues la pandemia apareció y se suspendieron todas esas actividades. Antes de ir al corte comercial, yo le mencionaba anteriormente que Gregorio, tú ves la obra de Gregorio y la obra de Gregorio te habla, te dice, te muestra. En realidad la obra de Gregorio, esos trazos, esas líneas verticales, algunas un poco más radicales, que en nuestra ignorancia podemos ver y decir, no, pero es que están un poco desordenadas, pero en su cabeza están perfectamente articuladas como buen arquitecto. Todas hablan y gritan su nombre. Ahora bien, eso habla también de ese perfil descriptivo de este artista. Tanto es así que nos vas a comentar cómo en Italia, cuando enviaste un cuadro a una exposición, la persona que llegó y dijo, esto es un Gregorio Boscán. Échame ese cuento, por favor, antes de ir al corte. Esa fue una exposición que la producción estuvo a cargo del consulado en Italia, el consulado en Nápoles, el consulado de Venezuela, y eran grandes artistas de Venezuela para presentarse en el Castillo del Duomo, que es un castillo muy importante que está en el puerto un castillo medieval que está en el puerto de Nápoles, y presentan ocasionalmente algunas exposiciones muy importantes. Entonces, como Venezuela, gracias a Dios, tenemos un stock de artistas muy importante. A mí me invitaron como por casi de relleno, casi el telonero. Y bueno, estaban Cruz Diez, Soto y otros artistas. Y cuando el canciller de la República en ese momento, que era el señor Burelli, entró, dijo, pero esto es un Gregorio Boscán. Entonces todo el mundo, wow. Qué impresionante, ¿no? Bueno, para para que la gente se dé cuenta lo importante que es desarrollar esa personalidad creativa, eso que tienes tú y que nadie lo tiene, porque por eso yo te digo, tus cuadros, esas líneas, esos son tu ADN, tu huella digital. Uno ve no solamente los verdes, como mencionabas, del verde del Legna o el verde del lago, sino que uno ve las líneas y uno dice, esto es un Gregorio Boscán. Sí, de hecho la obra está expuesta en el consulado de Nápoles, y todos los venezolanos que llegan dicen, esta obra es de Gregorio Boscán. Entonces, ¿tú conoces al artista? Claro, o sea, por supuesto. Entonces, claro, un poco se aprovechan para poder hacer sus gestiones.
Ah, imagínate. Sí. Bueno, el arte da para todo. Amado y querido por la Universidad Rafael Urdaneta, cuéntame, ¿por qué ese amor de la universidad hacia ti y de ti hacia la universidad? Porque además la plazoleta de la URU hay una obra tuya, ¿cierto? Sí. Es así. Cuéntame cómo se siente poder ver, apreciar y que históricamente un lugar tan importante para una academia esté enclavado en su corazón una parte de ti. Sí, fue una gran oportunidad que me dio la universidad, especialmente su rector, el doctor Jesús Esparza, porque hubo un planteamiento de mi parte sobre el proyecto de la universidad de colocar en el pasillo principal unas especies de quiebrasoles, pero que fueran esculturas. Luego, con la nueva ordenanza de que la construcción tenía que estar retirada a 80 metros del borde del lago de Maracaibo, se cambió todo el proyecto. Y esa parte de los quiebrasoles ya estaba prácticamente, la estructura estaba elaborada. Luego hubo el planteamiento de que vamos a hacer un aula magna y de paso vamos a colocar la obra que forme parte del aula magna. Y bueno, el mejor sitio es el donde realmente está, que está en la plaza del rectorado y del aula magna. Es una escultura de las más altas del país y justamente se llama el lago de Maracaibo. Y está representado a través de los dos colores bandera de mi trabajo, que es el verde Lena y el verde lago. Esa escultura es una manera representativa, constructivista, del movimiento hidráulico que tiene el lago de Maracaibo cuando los ríos más importantes, que es el Zulia, Tarre y Catatumbo, desembocan sobre el lago de Maracaibo, hasta salir al Golfo de Venezuela. Esa escultura se ha convertido en el hito y en la imagen de la universidad, porque es usada para todas las publicaciones de la universidad, y todo el que se gradúa en la universidad se toma una foto en la escultura, y todo el que le declara amor a su compañera, a su compañero en la universidad, o sea, el amor de estudiante, siempre están las fotos emblemáticas de la escultura. Entonces la escultura se ha convertido en un elemento muy importante, no solamente para la universidad, sino también para el Parque de Vereda del Lago y para toda la ciudad como tal. Ese elemento tangible que puede ser la escultura, visualizada desde tu esencia como creador, sin duda alguna transmite e imprime en ella lo que es el agua, esa introspección de tu pensar sobre el líquido, sobre nuestro afluente, el más grande de Latinoamérica, el cual se compone incluso de agua dulce y agua salada, por, como dices tú, la entrada del Golfo, por el Mar Caribe, y estos afluentes que mencionas que son ricos en minerales y además agua dulce como tal, como es el Catatumbo, o el Tarra, o el Zulia. Pero cada uno tiene una particularidad. El agua de por sí nos transmite vida, nos transmite un color, dependiendo de la incidencia de la luz, una sensación, una visual. Tenemos un verde Legna, tenemos un verde lago, pero en este mundo lleno de color, lleno del sello de Gregorio Buscán, cuando vemos el agua, que incluso lo tenemos acá, me pasas tu vaso, por favor, cuando vemos el agua como simple elemento cristalino y transparente, que no tiene olor, se transfigura en de repente un óleo a 4 o 5 metros de amplitud, una obra de gran formato. ¿Cómo se transfigura el agua a un cuadro de Gregorio Buscán? Es justamente parte de lo que yo hablo de la investigación para producir mi trabajo. El agua es un cristal líquido, vamos a decirlo así,
donde es atravesado por la luz, y esa luz genera una serie de colores, de matices, como lo vemos en el arco iris, cuando vemos que el agua pasa y la sombra de las nubes, con todo ese fenómeno, crea el arco iris como tal, con la luz del sol. Lo mismo hace el agua. En el agua están absolutamente todos los colores que existen en el mundo. Es una gama infinita, porque puedes ver desde lo más intenso a lo más suave. De hecho, si navegas por el mar como tal, tú puedes ver que la onda que levanta la propela del barco, del bote, tiene una gama de colores impresionantes, hasta colores que parecieran que estuvieran congelados. Claro. Y esa es justamente la paleta que yo utilizo en mis obras. Mira, acá vemos este cuadro que está compuesto de dos. Yo no sé mucho de arte y tampoco sé cómo es el montaje a nivel plástico, pero vemos esta obra que está hecha a dos cuerpos, a dos cuerpos físicos, y vemos que se divide en dos. Esto también nos habla del agua, ciertamente, Sin duda, pero esto ya es más mar. ¿Cómo se llama esta obra? Este se llama agua de turquesa, realmente. Y ¿Qué mencionabas eso? Que cuando vas como en una lancha, uno ve el agua dependiendo de la incidencia del color, de la luz, la de la intensidad sal, de la luz, la profundidad. hora, todo, la Claro. profundidad, todo. Y una de las cosas que también he descubierto en el agua son esos colores metalizados y esos colores fosforescentes que aparecen en ella. Ciertamente, incluso sin que Gregorio sepa, cuando colocamos allí una luz allá en el fondo de una obra, y estos colores fosforescentes, que de ahí él agarró y dijo, no, ya tengo por ahí algo. La obra tiene, sin duda, Tiene esa magia. yo apliqué colores fosforescentes, pero claro, la calidad de la luz que tiene en este momento es lo que lo está haciendo resaltar. Ciertamente. Y eso es una experimentación, sin duda alguna. Los artistas tenemos que ser buenos observadores, al igual que más que los arquitectos, ¿no? Buenos observadores de todo lo que sucede a tu alrededor. Y creo que todos los profesionales tenemos que ser buenos observadores de todo lo que sucede a nuestro alrededor y de todo lo que se va transformando la obra a medida que va caminando por el mundo. Claro. Gregorio, si ya tenemos un verde Legna, un verde lago, ¿cuándo tendremos un gris negracio o negro de la Cañada Murillo? ¿O cuándo tendremos un verde fluorescente de la Cañada Silva? Bueno, yo trato de siempre representar lo hermoso de todo. Hablar de lo bello, que Claro. de lo trágico y de lo feo. Por supuesto. Gregorio, qué importante es esto, porque sabes, tu obra no solamente habla de nuestros recursos naturales, sino de nuestro sentir. Habla de tu sentir. Cuéntame qué esperas de la cultura, de las artes plásticas, incluso de esa nueva generación que crece y crece como viéndote como un referente. Mira, sí, sin duda soy un referente. Hoy en día los medios de comunicación le proporcionan a los artistas emergentes una gran oportunidad de ser mejores artistas todavía que el mismo Leonardo da Vinci y que Botticelli, que Dalí, que Picasso y que cualquier otro, porque todo está planteado. No todo está hecho, yo no creo que todo está hecho, pero sí todo está planteado. Y la tecnología nos ha llevado a hacer grandes avances y a descubrir muchas cosas. Y también a dar a conocer nuestro trabajo, porque el hecho de las redes sociales, esto mismo que estamos haciendo nosotros, de grabar un programa, da a conocer el trabajo más y más. Y la internet, el invento más maravilloso del siglo pasado, hasta es del siglo pasado, nos da la oportunidad de poder ver. La tecnología está enseñando que en aquella obra de Botticelli hay otros personajes que no están reflejados, pero que cuando le hacen una radiografía a una imagen,
descubren que es que atrás hay otra pintura. Sí, ciertamente. Y otros elementos, ¿no? Incluso que la obra fue interpretada Exacto. en un segundo tiempo. Exacto, y que después, claro, en la época no había la abundancia de material que hay ahora, todo era muy precario, los artesanos que trabajaban para los vitrales de Botticelli morían envenenados por el plomo. Hoy en día no se hace eso, se utiliza otro tipo de material y los cristales tienen otras características. En fin, hemos ido avanzando de una manera vertiginosa, y todo eso el artista tiene que estar al día y tiene que estarlo aprovechando. Aprovecho la oportunidad para mencionarte, me hablas de las redes sociales, me hablas del internet, del avance, pero ¿no crees que en ese avance en las redes sociales, esto que es tangible, tu obra, que es vivencial, que la puedes tocar, la puedes sentir, la puedes oler, se pierde esa magia con lo intangible de las redes? Sí, en plena pandemia, en la parte más crítica de la pandemia, se hablaba de que la vida había cambiado para los museos. Ya eso está casi desechado, porque justamente lo que tú estás diciendo, la obra hay que verla, hay que sentirla, no tocarla, porque hay obras que no se pueden tocar, y está prohibido en los museos y en las galerías tocar las obras. Pero hay arte contemporáneo que incluso hay arte, hoy en día hay arte contemporáneo que se permite tocar, incluso hay obras que están hechas para personas con la dificultad de la vista. Correcto. Y a través de eso se atreven a decir que es un rojo, que es un verde, porque simplemente saben que existe, pero que nunca lo vieron, ¿no? Y tuve una gran experiencia en el Museo de Barquisimeto, en una exposición que estuvo basada básicamente en texturas de colores. Imagínate, qué interesante. Y la exposición estaba pautada para 3 meses y estuvo casi 7 meses, 8 meses expuesta, porque fue tanta la experimentación que tenía el público al ver los grandes formatos llenos de color y de textura, que entre las personas que fueron, fue un grupo de niños con discapacidad visual. Qué hermoso. Había una obra que tenía sonido, que tenía música, y ellos decían, me llamó el director en ese momento, mira, tengo aquí a unos 30 niños que tienen discapacidad visual, y la profesora pregunta que si pueden tocar. Sí, que la toquen. Y ellos decían, ay, estoy tocando, ¿y qué color es? No, esto es un verde, esto es un rojo. Pero claro, eran los colores que ellos conocían. Claro. Pero no importa, es lo que esa persona está experimentando al enfrentarse a la obra. O sea, lo importante de la obra es que alimente tu alma, claro, alimente tu espíritu, de que realmente no te produzca angustia. Yo particularmente no quiero producir obras que produzcan angustia a las personas, porque si no, no tienen sentido. No puedes llevar tú un elemento que te produzca angustia a tu casa. La idea es que las obras realmente convivan en el espacio, produciendo tranquilidad, que sean unos portales de luz, que sean obras que realmente alimenten la vida de quienes están allí en esa morada. Sabes que yo, jocosamente, porque yo tengo unos chistes malos horribles, por eso te digo, ¿cuándo vas a crear el negro de la Cañada Morillo o el de la Cañada Silva? Pero, a ver, estoy creando negros. Gregorio está, a eso voy. Estoy creando negros. Vas a definir un nuevo color que nos conecte con nuestro sentir. Sí, estoy creando ahorita una línea de negros y unas obras en negro que es basado en el petróleo. Qué interesante. ¿Y ya tenemos fecha para poder disfrutar de tu obra? Posiblemente, no. Pronto. Todo está posponiéndose, claro, porque después de la exposición de Caracas, la actividad iba a ser increíble, muy movida. De hecho, tengo esa exposición de Barquisimeto, está pautada para venir a Bellas Artes, para ir a la Galería de Arte Nacional, para ir al Museo de Barinas, o sea, y hacer una itinerante por toda Venezuela, y todo está prácticamente paralizado. Esperamos con ansia entonces ese negro petróleo por parte de Gregorio Oscar. Claro. Tus palabras finales para nuestras personas, nuestra gente querida que están frente a cámara. Yo creo que mis palabras serían más que todo para los nuevos
los nuevos artistas, o sea, hay muchas veces, tú le preguntas, ¿y cuál es tu profesión? Yo soy artista. Ah, sí. ¿Cuál es tu obra? No, bueno, yo soy egresado de la universidad en arte. O sea, resulta que los artistas no se nacen, no se estudia. Claro. Los artistas a través del estudio, artista se nace y se perfecciona a través del estudio. El estudio te da técnicas y enriquece ese talento que tú tienes. Y entonces siempre hay que ser muy responsable a la hora de producir una obra de arte. La obra tiene que tener una serie de características que realmente se sustente en el espacio y en el tiempo. Qué interesante, de verdad nos despedimos con esas palabras y qué importante es dejarle a las generaciones de relevo, esas generaciones que van creciendo, que de repente no solamente el estudio te puede hacer artista, sino que para poder cerrar tipo gestal esta conversación, ese cuadro en blanco que puede ser pintar, o que una meta sería pintar un jarrón con una manzana, que cuando te encontraste dijiste yo no puedo, y te explicaron cuáles eran como los pasos básicos, se te abrió esa puerta infinita de color que hoy podemos disfrutar, y que incluso cada color está teniendo un nombre que Gregorio Boscán le está colocando. Gracias, Gregorio, por este tiempo, por honrarnos, por abrir las puertas de tu galería, que es impresionante, está llena de unas piezas que yo, mira, me las quisiera llevar todas, porque uno se enamora y es como cuando tú la ves, tú dices, esto es un Gregorio Boscán, y qué mejor que sentirse abrazado por todo este talento, por toda esta virtud que Dios te dio, por todo este color, sin duda que tiene un nombre que es Gregorio Boscán. Gracias por estar frente a cámara. Gracias a ti por invitarme a este programa, y bueno, siempre agradecido, y tú sabes que esta es tu casa. Muchísimas gracias. A ustedes la invitación es para que en la próxima sigan disfrutando de este su programa Frente a Cámara. Como siempre les digo, el día más maravilloso no es ayer ni mañana, es hoy. Sonrían, disfruten y llénense de buena vibra. Hasta luego, soy Norge Boscán. Qué gusto estar frente a cámara con ustedes. De frente a cámara gracias a Fruity Spot, radicalmente sorprendente, El Brillante Joyas que perduran en el tiempo, MDM Odontología Integral, estamos para hacerte sonreír, Gerardo Galuel, el coach de la imagen, Dr. Ron, alcanza la felicidad, comienza con una sonrisa, Norge Boscán Fotografía, nuestras imágenes las hacemos con amor.